Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie que vamos a estar impartiéndoles con ustedes sobre lo que es las festividades decembrinas, principalmente la Navidad. Vamos a estar hablando sobre los árboles como el árbol de Navidad y algunos otros. Entonces, vamos a ¡ay, tus orejas! Hola, ya es la época. Sí, estamos, bueno, en realidad pues queremos ser compartir con ustedes esta idea que propuso de mi hermana y se me hizo genial porque en realidad yo tampoco lo sabía nada de estos significados y ahora que estuve un poco leyendo contenido en páginas de internet, me sorprendió mucho el poder conocer sobre toda la historia que hay detrás de todos estos símbolos y que pues la verdad lo conoce y muchas veces pues como nos lo van enseñando generación tras generación, pues en realidad nos queda ese lindo recuerdo de lo que es la reunión familiar y de los regalos y de ese momento en el cual como creyentes cristianos pues recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, que aunque hay fuentes que nos corroboran que no fue precisamente el 24 de diciembre, no es simplemente escoger un día del calendario, acercándose al final del ejercicio que nosotros, este, y qué mejor terminar este año recordando precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que ahora podemos nosotros pues celebrar, ¿no? Y poder compartirlo con otras personas. Entonces, bueno, eso es como lo que queremos platicarles. Esperamos que les verdad es que nos emociona muchísimo. eh, Metimos mucho investigación y esforzarnos para poder compartir, pues, qué es lo que estamos aprendiendo junto con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que a mí también me emociona mucho esta época, pero sobre todo queremos conocer un poquito de estas tradiciones, por qué hacemos ciertas cosas y poder glorificar a Dios en nuestra vida, aún pues con esta época navideña, ¿no? Entonces, pues ay, muy emocionada, a mí me gusta mucho. Sí, a mí también se me hace muy interesante por lo mismo que a veces uno realmente no nos tomamos un tiempo para imaginarnos o pensar qué es lo que estamos celebrando. Yo la verdad alzo la mano porque nunca me lo había preguntado. A lo mejor había escuchado a alguien que hubiera dicho qué significa y así, pero muy por encimita yo realmente pues me quedaba mucho con el cariño de pues esas reuniones familiares, Sí, de compartir juntos, de dormir hasta tarde, comer, etcétera. Entonces, exacto. así es. Entonces, bueno, pues mi hermana y yo preparamos un poquito de contexto histórico sobre lo que se ha ido recopilando, obviamente de historiadores y gente que se dedica precisamente a recabar todas estas pruebas y podernos verídica y que nosotros también podamos cada uno sacar nuestra conclusión. Aquí Exacto. invitar a que dejen de celebrar o de reunirse con su familia y tampoco queremos enfocar en dioses que realmente no tienen como mucho peso en nuestra actualidad, en nuestra realidad de ahora. Así que Ujú, bueno, y todo esto que hemos empezado a investigar para que pues juntos aprendamos más. exactamente. Si quieres, empieza tú un poquito con el contexto pues, de Ok, antes y yo un poquito les platico del Renacimiento y cómo llegó a América y pues ya llegamos a una conclusión. vale. Bueno, pues está muy interesante porque vamos a irnos a una parte.
de la Biblia y de manera muy específica en Génesis capítulo 10, en el versículo 8 y 9, se habla sobre esto. Entonces, la primera fábula que es bastante conocida entre los que han investigado es sobre Nimrod. Entonces, si a lo mejor no hace este personaje, esta persona, si existió o qué. Mira, en Génesis, en este capítulo que les estoy comentando, precisamente se menciona el nombre de esta persona. Esta persona originó un pueblo, civilización delimitada en algún lugar. Eh, Algunos dicen que él fue el responsable de que se construyera la Torre de Babel. Eso no se sabe ciencia cierta, pero lo que sí se sabe es que en ese periodo de tiempo él estaba, digamos, en el poder reinando. Incluso algunos dicen que fue el primer rey que existió, ¿no? Entonces, bueno, él, en este capítulo de la Biblia dice que era considerado como el mejor cazador, que incluso, y si quieren búsquenlo conmigo, dice que la gente, los pobladores decían que si había alguien que era muy buen cazador, había esta frase muy popular en la que decían, es tan buen cazador como Nimrod, el mejor de todos. Entonces, pues era un halago porque él tenía esta habilidad y la era reconocida pues por todos ahí, ¿no? Entonces, bueno, yendo más específico a la creencia mitológica, se dice que Nimrod se unió con se me olvida su nombre, Semiramis, que su significado para nuestras palabras actuales sería una paloma. En esta mitología se creía que era una mujer muy hermosa con su rostro de un ser humano, pero con el cuerpo de un pez. Entonces se dice que ella fue la responsable de que se construyera Babilonia, que ella había mandado que se hicieran grandes edificaciones, los famosos jardines colgantes, y bueno, o sea, que fue realmente ella la que permitió y fuera progresando toda esta civilización. Se dice que este Nimrod se unió ¿cómo? Se Se, mira se miran su madre, pero se unió con ella como si fuera su esposa y tuvieron un hijo que se llamó Tamu, Tamus, ¿no? Tamu, Con Z. y con Z. Y bueno, lo que se cree y ha quedado un poco así como que el registro y digamos como esa leyenda urbana que se dice de boca en boca, ese es el dios de la fertilidad. Ahora, lo que pasó de manera consecuente fue que cuando Semiramis estaba esperando a su hijo, parece ser que Nimrod eh, de que lo atacaron. Entonces, en donde lo ocultaron, eh, dijo que ahí creció un árbol. ¿Ok? Entonces ya vamos como entrando un poquito al concepto de lo que queremos. eh, Desarrollar. Y se dice que donde fue que creció ese árbol, cada año su esposa, mamá, iba y adornaba porque ella estaba a decir que iba a adornar como un rey, ¿no? O sea, como lo que un rey expresa, ¿no? Entonces que cada año iba y colgaba elementos, en específico yo no encontré qué elementos eran, pero pues me imagino que a lo mejor cosas lujosas, joyas o algún Adornaban, ¿no? de algo así como muy llamativo, pues precisamente para hacer la alusión a alguien poderoso, a algún rey. Entonces, bien se comenta por ahí que era un árbol, sí, un árbol que se cortaba y volvía a crecer, y lo que Semiramis contaba a la gente de su alrededor era que cuando su hijo, falleció, él ascendió al cielo y se convirtió en sol. Entonces,
también se nota, digamos, que ese significado es la estrella que va en el árbol. Em, bueno, son como este significado más o menos lo que viene siendo mitológico, Ujú, pero digamos ya yendo un poco más como a la realidad, hay registros históricos en los que Nimrod fue muchísimos miles de años antes que la verdadera Semiramis. ¿Ok? Ella estuvo casada con un rey asirio y nada tuvo que ver con este otro personaje, así que digamos que es totalmente falso. Pero bueno, hay muchísimas creencias, leyendas alrededor de esta historia mitológica, incluso tiene que ver con la religión católica. Hubo ujú, una persona que escribió un libro muy famoso en el que decía que por meter estas creencias de esta leyenda, digamos, se creó el catolicismo donde se adora a la mamá y al hijo, ¿no? Por tener esta relación tan estrechamente íntima a tal grado de que eran pareja y a la vez de... ¿no? ujú. Por Pues fue de esa manera y bueno, les comento que ya, o sea, históricamente ya se ha dicho que no es verdad, que no pudo haber sido en años y en épocas totalmente diferentes y en realidad ella tampoco fue responsable de que Babilonia creciera ni se estableciera. Ujú. Es en un momento una regente, me parece que con su segundo esposo, durante un par de años en los que su esposo había estado en la guerra y ella quedó como un poco al frente, pero recordemos que antiguamente la mujer tampoco era tan bien vista como líder políticamente. Sin embargo, pues parece que tuvo algunas hazañas, pero, o sea, no, nada que ver con esta historia. Y también podemos comentar que, o sea, ya analizándolo históricamente, tal vez pueda ser una costumbre o una historia que nos puede como que choquear, ¿no? Es de repente un poco fuerte escuchar algo así, pues de dónde deriva, pero es, digamos que vamos un poco desglosando la historia, cómo fue que llegamos a tener un árbol de Navidad y una teoría que pues de ahí nace, ¿no? Históricamente de esta relación muy extraña. Pero claro, es importante que hagamos un análisis de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y podamos checar en nuestro corazón nuestras intenciones. Hay muchísimo más aunado ahí, ¿no? O sea, hay muchísimo que habla un poco también de la cultura romana, se habla también de que hay cierto, todo nació debido o derivado a cierto tipo de plantas que simplemente se llaman plantas perennes, que no mueren en el invierno, por decirlo de alguna manera, porque hay árboles que quedan en sus ramitas y se quedan sin sus hojas verdes y van perdiendo su follaje. Y por ejemplo, los pinos, que es una planta perenne, pues no pierde ese follaje y entonces pues hacía alusión a decir, pues está siempre viva esta planta, pues es una planta de vida, ¿no? Entonces empezó como que tener cierto culto o cierta ideología en torno a este tipo de plantas. Y de ahí, pues claro, la humanidad va como que rescatando cosas de la naturaleza que son creación de Dios y va tomando como pues a lo mejor elementos para la adoración. Pero pues se sigue desarrollando la humanidad históricamente, viene después la Edad Media, en la que también hubo muchos movimientos para dar a conocer pues historias cristianas y se hacían teatros al aire libre y también se utilizaba un árbol de vida de la vida y entonces pues todas estas representaciones se fue perdiendo esa intencionalidad pues evangelística o de conocer un poco más sobre la historia de Cristo y se fue perdiendo, se fue desviando la intención y como todo, ¿no? Cuando nuestro corazón nos gobierna, pues se va todo hacia un lado pecaminoso y se nos olvida exaltar a Dios y así se perdió en estas tradiciones. Entonces ya después había clérigos, personas de la iglesia que ya castigaban, ¿no? Decía, esto se perdió, esto ya es una fiesta locada, esto ya no tiene la intención que con la que fue desarrollado pero se iba rescatando un poco esta parte del árbol, ¿no? Y siempre las culturas celebrando el solsticio de invierno.
que es un poco de donde viene esto del 24 de diciembre, que pues vamos a irlo desenredando conforme van pasando las semanas, pero es importante escuchar esto, ¿no? Que el solsticio de invierno era una época en la que los romanos también celebraban y pues sí, claro que la iglesia también lo fue adaptando como una estrategia para dar a conocer historias pues del Señor Jesús. Pero yo les quiero hablar específicamente de cómo llegó a América, porque si no vamos a estar aquí horas y horas desenredando la historia, pero llegó a América en el siglo XIX, finales de 1800, debido a los colonizadores ingleses. ¿Y cómo fue que llegó a Inglaterra? Bueno, por inmigrantes alemanes, suizos, que llevaron a Inglaterra esta idea que venía del Renacimiento, de un arbolito que le ponían velas, ¿no? Y esas velas en la iglesia representaban a las familias que estaban integrando esta iglesia. Entonces, esas velas actualmente lo podemos tal vez imaginar como la serie de luces que nosotros ponemos. También se ha relacionado, por ejemplo, con Lutero, pero se comenta que pues es poco probable y es una idea pues más bien romántica, ¿no? Que venga por el lado de Martín Lutero, pero bueno, se ponían estas luces, se ponían en pirámides de madera y se representaba a las familias, pero había también personas que estaban un poco en contra porque decían, pues es que estás muy enfocado en las luces, estás muy enfocado en el símbolo, en la pirámide, y pues no te enfocas tanto como que en Jesucristo, que es la verdadera luz que vino al mundo. Entonces, más adelante, como les mencionaba, a Inglaterra llegó pues obviamente la realeza luciéndose con su árbol, con su pino de Navidad en el Palacio de Windsor, la reina Victoria con su esposo, el príncipe Alberto, pues mandaron, por favor, pongan un árbol, pero muy hermoso para sus hijos, y de ahí empezaron a venir estas ideas y estas imágenes de familias felices, celebrando, comiendo, dando regalos en torno a un árbol adornado, a un árbol con estas luces, y todo el mundo como que comenzó a tener un sentido más familiar hacia una celebración grande, hacia una celebración importante. Entonces ahí vamos un poco ya empatando más socialmente cómo conocemos nosotros esta celebración de la Navidad. Claro, claramente llegaron ingleses a Norteamérica, trajeron, pues, colonizaron, trajeron costumbres, trajeron religión, ideología, pensamiento, lenguaje, y entre todo ese bagaje de cosas trajeron esta celebración en torno al árbol de Navidad, con las velas, con los ornamentos, con todo lo que implicaba, y fue así como llegó a América. Eh, ¿Quieres ya entrar hacia la conclusión de... Ok, sí, a mí se me hace muy interesante todo lo que os estamos llegando a vertir sobre esta conversación. En realidad, o sea, vuelvo un poco como a lo que estábamos diciendo en nuestra introducción, que es muy y adoptar lo que te enseñaron de niño y decir, ay, es que yo me acuerdo de las mejores reuniones en familia, o algunos dirán las peores las... porque estábamos. Creo que por lo general es una festividad que incluso se vende y también es como el gran tema polémico, lo mucho que se puede llegar a vender en una festividad en torno a lo que tú decías, pues la familia, la felicidad, regalos. Y bueno, a mí también algo que me llama muchísimo la atención es el hecho que no importa de lo que estemos hablando, si tú eres un creyente, siempre habrá algo que tiene un buen origen o que tiene una muy buena intención de agradar a Dios o originada en la palabra de Dios, que por una muy pequeña desviación, o sea, ya uno se va y se cree o inventamos estas mitologías, estas series, fábulas y fantasías que incluso si ustedes han estudiado un poquito la Biblia, saben que la palabra de Dios está llena de alertas y consejos en contra de creer y repetir toda esa clase de fábulas, incluso decía
antecedentes o de que yo provengo del tal, del tal, del tal. O sea, no se desvíen de lo que realmente es la esencia de todo esto. Y es Ujú. lo que nosotros rescatar en cuanto a todos estos datos que realmente nos han sorprendido. Este, imagínate, o sea, tú ahorita siendo mamá dices, híjole, yo a lo mejor he dado muchos años y no me hubiera detenido a pensar que ha habido distorsiones durante la historia de la humanidad y Sí. como a lo mejor, pues ahí, bueno, y es muy evidente, gente que se casa y por un poquito se desvía y termina realmente muy mal, se terminan lastimando y bueno, etcétera. Todos conocemos mucho así y como les decía, pues en cualquier cosa, si uno nada más con un poquito te desvías, realmente termina en algo que no te está edificando y que no te está enfocando en lo importante. Entonces, pues esa es nuestra, un poco como nuestra conclusión, que no es tanto poner o no poner el árbol. Yo creo que aquí Dios nos permite tener esta libertad de elegir si a lo mejor realmente a mí me trae muy buenos recuerdos porque me encanta con mis hijos, con mis primos, mis hermanos, poder adornar el árbol, poder grabarnos haciéndolo ahí. No sé, o sea, yo la verdad creo que lo más importante es eso. Ni siquiera, déjenme decirles, ni siquiera lo más importante es reunirnos con la familia, muchísimo menos son los regalos, aunque son muy bonitos y es genial poder recibir y también poder dar. Realmente no es lo más importante, lo de más peso es recordar que estamos allí como peregrinos, que en esa noche que estamos festejando, Jesucristo nació. Jesucristo vino, se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre para crecer y desarrollarse como un ser humano con esas límites y como Dios en su completa expresión no las tiene. Sin No. embargo, debilidades para mostrarnos cómo vivir. Y no solamente eso, sino para recordarnos de una manera ejemplificada y mucho más fácil para nuestro entendimiento lo que es la ley, lo que es sus mandamientos y el verdadero amor. Entonces, al final de su ministerio, pues él entregó su vida, él dio todo. Y déjame decirte a ti, si nunca has escuchado nada de lo que estamos hablando, él murió por ti y por mí, por toda la humanidad, para pagar por nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si tú crees hoy en Cristo Jesús, que es, que es Dios hecho ser humano y que vino aquí para pagar por nuestros pecados, te invito a que confíes en Él, que pongas tu fe en su venida. Te invito a leer la palabra de Dios. Hay muchos estudios y muchos libros en los cuales tú puedas apoyarte para leerlo de manera paralela. Ujú. No te preocupes, es que no lo vas a entender. No es así, esa es una mentira. Y te lo digo porque a mí durante muchos años me limitó pensando, no, yo no leo el Antiguo Testamento porque está bien difícil. Y no, fíjate, lo que ahorita empezamos a leer fue Génesis. Fueron 2 versículos. Imagínate el poder darle un poquito más de tiempo y de estudio y te sumerges en la palabra de Dios y de verdad tus ojos van a ser abiertos. Entonces, para ustedes. Y bueno, pues no va a terminar aquí, vamos a seguir Sí, haciendo esta serie pues de las pues qué símbolos navideños. sí, exacto. Bueno, no sé si tú quieres como agregar algo más a la conclusión. Eh, Sí, rápido. Pues nada más, si tú eres cristiano, yo creo que hay que invitarnos a pensar más allá, no tener miedo, no encajonarnos en que no, esto es malo, no, esto sí es bueno, no, vamos a pensar más allá porque Dios es creador del universo, Dios tiene todas las respuestas y necesitamos conocer un poquito más de historia, un poquito más de tradición, un poquito más de nuestra sociedad para entender y también tener una buena postura en nuestro corazón en decir, bueno, lo hago porque quiero llegar a mis familiares que no creen en Dios, etcétera. La intención de tu corazón, pero que sea agradable al Señor.
Y si no eres cristiano, pues también creo que es bueno conocer un poco más sobre nuestra cultura, porque mucho, decía mi pastor, mucho de la historia occidental, pues es la historia de la iglesia. Entonces es importante conocer por qué lo hago, por qué no lo hago, y si quiero hacerlo, pues tomar una decisión consciente y sapiente, o sea, llena de inteligencia y de sabiduría, porque es pues el destino de nuestra vida y de nuestra vida después de la muerte. Entonces, tal vez es algo fuerte de escuchar, pero creo que es interesante irlo desglosando. Y pues muchas gracias por conectarse. Lo queremos hacer pues breve porque es algo muy profundo, pero les vamos a dejar las fuentes de donde estuvimos analizando esto. Y pues visiten pues nuestro perfil, nuestras historias para que puedan encontrar todos los links. Y pues muchas gracias, hermana, por permitirme estar aquí contigo. Bueno, pues entonces nos vemos a la próxima. Adiós, gracias.